Muy buenas noches a todos, hermanos y amigos. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos bendiga. Damos la bienvenida a todos a esta transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Muchas gracias a todos por dejarnos entrar a sus hogares, por dejarnos entrar ahí a su habitación, a la sala de su casa. Quizá usted va manejando su vehículo, va escuchando esta palabra. A donde usted esté, reciba toda la bendición de lo alto. A ver, los hermanos de la iglesia, un fuerte aplauso al Señor y a los amigos que van a escuchar esta palabra. Y un grito de júbilo. Alabado sea el Señor, glorificado sea su nombre. Aquí estamos con gozo, con alegría, sabiendo que tenemos un Dios muy bueno. ¿Cómo es Dios? Muy bueno, pero también es un Dios de fuego consumidor. Pero el que trata de obedecer, el que se preocupa en obedecer al Señor, pues no tiene temor. No tiene temor de que Dios sea fuego consumidor. Tiene temor de respeto. Tiene temor reverente. Pero no es un temor de miedo, porque Él es un Padre justo, un Padre muy bueno. Amén. Bien, gracias por sus reportes. No tenemos, a veces no podemos contestarles sus mensajes, sus reportes, pero los leemos y sean ustedes benditos por reportarse. Dios los bendiga, nuestras oraciones por ustedes. Hace un momento como iglesia ya oramos por ustedes, ¿verdad? Y vamos a seguir orando. Muy bien, el tema que tenemos para esta ocasión es: dos males ha hecho mi pueblo. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Dios nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, el creador de los cielos y la tierra y el creador nuestro. Dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son los dos males? El Señor está diciendo a su pueblo Israel. El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Pero no solo un pueblo tiene Dios. El Señor tiene una novia, que también es su pueblo, que se llama la iglesia. Su iglesia, la iglesia que Cristo compró en la cruz del Calvario. La adquirió a un precio bien alto. Entonces, el Señor le habla entonces no solo al pueblo de Israel, sino al Israel espiritual que somos nosotros, la iglesia de Jesús. Dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son los dos males? ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de esos dos males? Muy bien, la palabra del Señor nos enseña lo que hizo. Mire, lo que hizo el pueblo de Israel. Y entonces el Señor tiene una pregunta. A raíz de esos dos males que hizo el pueblo, el Señor tiene una pregunta. Muy bien, veamos lo que dice Jeremías, capítulo 36, versículo 23, el comportamiento, amados hermanos, del pueblo de Israel. Dice de la siguiente manera: cuando Judí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey y con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Muy bien. Este pasaje nos enseña, hermanos, la condición del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, amados hermanos, un pueblo muy amado del Señor, un pueblo que clamó a Dios en una temporada, cuando estaba dolido, enfermo, triste, esclavizado allá en la ciudad de Egipto. Ellos lloraban por su esclavitud, el sufrimiento, el yugo de opresión que llevaban. Clamó al Señor
para que los sacara de esa esclavitud. Clamaron al Señor para que los liberara. El Señor escuchó su voz, escuchó su clamor y el Señor les respondió y el Señor los sacó de la esclavitud. Pero a medida que el Señor los llevó al desierto, e iba hablando a sus corazones, iba con ellos, les hizo muchos milagros, muchas maravillas, los sostuvo en el desierto, no les faltó nada, el Señor les dio de comer, el Señor les dio agua donde no había, les dio alimento, les dio maná del cielo, hermanos, les puso una columna de fuego, hermanos, para guiarlos, les puso sombra, miren el calor del día. El Señor, hermanos, estaba con ellos. El Señor hizo maravillas con ellos. El Señor los amó y el pueblo, escuche esto, hermanos, a la medida de sus posibilidades en el desierto, caminó con el Señor. Y luego el Señor les dijo, les voy a dar la tierra que produce leche y miel, tierra fértil, la tierra de Canaán. Y el Señor les cumplió. Pero a medida que el pueblo de Israel quedó acomodado, mire, en las heredades que el Señor le dio, empezaron a apartarse del Señor. Empezaron a alejarse del Señor a tal grado que le desobedecieron y dejaron de reconocer al Dios vivo y verdadero que los salvó de la esclavitud, que los sostuvo en el desierto y los llevó a la tierra prometida. Dejaron de amarle, dejaron de adorarle, dejaron de servirle y se fueron a adorar a los ídolos, adoraron a los Baales. Y miren hasta dónde llegó el pueblo de Israel, que uno de sus reyes, el rey de Judá, se llamaba Joacim. Miren, no sabían, no tenían a Dios, no temían a Dios. Entonces uno de sus escribanos fue a traer el rollo, o sea, de la ley, la palabra de Dios, para leérselo al rey. Y la palabra del Señor que le leía al rey era palabra de Jehová, en las cuales les hablaba al pueblo de Israel que por qué se habían apartado de él, por qué se habían apartado de sus caminos. Y el Señor les tenía, por decir algo así, como una demanda o un reclamo. El rey no pudo resistir eso. ¿Y sabe qué hizo el rey? Lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que hizo? Tenía un brasero. Mire, él estaba en su casa de invierno como rey. Delante de él estaba un brasero. Estaba su escribano ahí a un lado. Y cuando escuchó la palabra de Dios, los requerimientos de Dios para el pueblo de Israel, él como rey, en lugar de conmover su corazón, en lugar de arrepentirse, lo que hizo fue destruirlo. ¿Cómo lo destruyó? Rasgó el rey. ¿Con qué? Con cortaplumas de escribano y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. ¿Qué perdición, hermanos? ¿Hasta dónde puede llegar un pueblo de Dios que un día conoció a Dios, que un día pudo sentir el poder de Dios, la presencia de Dios? ¿Cómo puede llegar a ser tan rebelde, tan malo y tan endurecido de corazón? Somos malos los humanos, ¿va, hermanos? Somos tan malos y tan peligrosos que realmente damos miedo cuando nosotros conocemos al Dios vivo y verdadero y luego nos vamos enajenando del Señor y nos vamos apartando de Él. Muy bien. Entonces el Señor, mire, dice en su palabra, tiene una pregunta el Señor. Y esa pregunta que el Señor le hace al pueblo de Israel, lo hace en la iglesia de Cristo hoy. Lo hace en la iglesia de Jesús hoy. Nosotros de verdad que no quisiéramos, como quizás alguno dirá, que esta pastora es aguafiestas, mire cómo predica muy duro. Pero hermanos, la iglesia de Cristo
después de la pandemia, quedó bien acomodada. La iglesia de Jesús está en una época, hermanos, fría, tibia. No estamos hablando de una iglesia con un nombre. No estamos hablando de una denominación. Estamos hablando de una iglesia general, la iglesia de Cristo Jesús. Yo recuerdo uno de los pastores que yo tuve, decía uno de mis pastores, pero ¿por qué los hermanos son fríos? Decía en esa época, hace aproximadamente unos 30 años. Entonces él no hallaba qué responder y decía, necesitan persecución para que se pongan fieles. Bueno, a mí se me quedó esa palabra, pero si usted se da cuenta, amado hermano, amada iglesia de Jesús, hoy en día hay persecución en otro lugar, en otras partes del mundo hay persecución para la iglesia de Jesús. Hay persecución y hay hermanos que han muerto, hay pastores que han muerto por la fe en Cristo Jesús. Y yo me imagino que en esos lugares los verdaderos creyentes, los verdaderos fieles hermanos, no están fríos ni están tibios. Los verdaderos fieles han de estar orando, han de estar ayunando, han de estar buscando al Señor. ¿Por qué? Porque lo que dice la palabra del Señor, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces, no estamos llamando una persecución. Pero imagínense una iglesia fría, una iglesia acomodada, una iglesia tibia, una iglesia que lo único que le interesa es que Dios le sane cuando está enfermo. Eso es todo lo que le interesa, que Dios responda a sus necesidades, que Dios responda a sus oraciones, que Dios le ayude ahí sí que en las situaciones difíciles, pero no tiene aquel amor a Dios, aquel amor a las almas, aquel amor a su prójimo. Por eso qué importante es que nosotros no caigamos en el papel que cayó el pueblo de Israel, sino que nos levantemos y seamos una iglesia de fuego, una iglesia de poder, una iglesia de la unción del Espíritu Santo, porque el Señor está atento a los que le buscan. Su palabra así lo dice, que al que le busca, le encontrará. El que me busca temprano, dice, mire, me encontrará. Está hablando de ponerlo a él en el primer lugar. Muy bien. La palabra del Señor nos dice entonces, el Señor pregunta, ¿por qué la iglesia está así? ¿Por qué los hermanos se ponen así, desconocidos, como que nunca hubieran conocido a Dios? ¿Qué vieron en mí? Dice el Señor. Esa es la pregunta. ¿Qué vieron en mí? Jeremías 2, 5 y 6. ¿Qué vieron en mí? Dice el Señor. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí? Vuestros padres, que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Sigue diciendo la palabra. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? ¿Qué pasó? ¿Por qué la iglesia está fría? ¿Qué pasó? ¿Por qué está tibia? ¿Por qué se apartó de Dios? La pregunta del Señor es, ¿qué vieron? ¿Qué vieron en mí? Dice el Señor. ¿Qué mal les hice yo? ¿Qué les provocó que se hayan apartado? ¿Qué les pasó? Como quien dice, ¿no preguntaron dónde está Jehová? Es como quien dice, amados hermanos, cuando nosotros no hemos venido a Jesús, estábamos esclavos. Cuando dice el Señor que Él los sacó de la esclavitud de Egipto,
Nosotros cuando no habíamos venido a Jesús, para nosotros el Egipto era el mundo, donde estábamos esclavos en pecados y delitos, donde estábamos esclavos, amados hermanos, por no conocer a Dios, por no conocer la luz de Dios. Pero cuando Él nos buscó y Él nos atrajo junto a Él, nosotros le conocimos. No sé si a usted le pasó, pero cuando yo escuché, alguien oró por mí en el culto, al final del culto, y ese alguien que oró por mí me dijo esta palabra en profecía: mire, el Señor dice que tú eres muy amada del Señor. Solo terminó de decir la hermana que oró por mí en aquel entonces, cuando yo estaba recién conociendo el poder del Espíritu Santo, y las lágrimas me brotaron de los ojos, porque yo dije: el Señor me ama. Es que no me lo habían, no lo sabía. Es que no lo sabía. Que nada menos el Dios Todopoderoso se ocupa en mí para decirme que me ama. Ahí sí que, como dice, me desarmó de una vez. Empecé a conocerle a través del poder de su presencia, a través del poder de su Santo Espíritu. Yo pienso que a usted le pasó igual, hermanos. Entonces podemos pensar que entramos en amores con el Señor. Le conocimos y supimos de Él, porque Él nos buscó a nosotros, nos amó. Porque cuando yo estuve en la religión tradicional, a mí me enseñaron de un Dios que está en los cielos, pero tengan cuidado porque ese Dios castiga. Y no me enseñaron que ese Dios me amaba y que sí castigaba, pero no me iba a castigar de golpe, me iba a hablar, me iba a advertir, me iba a llamar por mi nombre y me iba a decir: mira, te estás portando mal, arrepiente. De eso no me habían enseñado, solo me habían enseñado que cuidado porque es un Dios que castiga. Pero cuando yo escuché que me amaba, podemos decir que entramos en amores con el Señor. Empecé a conocerle, a buscarle, a orar, a buscar más de su presencia, a leer más su palabra. Ahí sí que, como dice, me desaté en la búsqueda al Señor. Yo sé que así le pasó a usted, que cuando vino a Jesús, mire, y sentíamos que los cultos, a la muy tarde los cultos. ¿Qué días son los cultos? Los cultos son miércoles, son, ¿qué? Jueves, sábados, domingos. Muy tarde. Nosotros queríamos que los cultos fueran todos los días. Todos los días queríamos estar en la iglesia, todos los días queríamos alabar a Dios, adorar a Dios. No teníamos vehículo para ir a la iglesia, nos íbamos a pie. Cuando llovía, nos íbamos con nailos en la cabeza, con paraguas, buscando cómo. Se iba la luz con foco y a veces sin foco, pero ahí estábamos en amores con el Señor. Miren, ¿por qué? Porque Dios es muy bueno. Entonces el Señor le pregunta al pueblo de Israel, le hace esta pregunta: ¿qué vieron en mí vuestros padres? Miren, qué injusticia, dice el Señor. ¿Podemos comprender esto, hermano? Así que dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué mal? ¿No se acuerdan que antes me amaban? ¿No se recuerdan cuando yo los saqué de Egipto y caminaron conmigo en el desierto? Y yo hablaba con ustedes y ustedes hablaban conmigo. ¿No recuerdan cuando los saqué de la esclavitud, cuando oraban y clamaban para que yo los sacara y los saqué? ¿No recuerdan eso? ¿Me porté mal? Es lo que Dios dice a su pueblo. Pregunta. Iglesia, el Señor se ha portado mal con nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros nos portamos mal con Él?
Recordamos el día que venimos a Jesús. Recordamos el día que le aceptamos como Señor y Salvador nuestro. Recuerda los días de que el Espíritu Santo vino a usted y le tocó. Usted sintió su fuego, sintió su poder, fue bautizado. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor le sanó. ¿Ya se le olvidó? A la iglesia se le olvida que el Señor lo ama. A la iglesia se le olvida que el Señor ha tenido misericordia y compasión y nos sacó, mire, del viejo Egipto, el mundo, y nos trajo a sus caminos y nos amó, nos dio su presencia, nos dio sus amores, nos dio su poder. Mire, nos perdonó, nos dio gozo, nos dio paz. Y a donde quiera que íbamos, el Señor está con nosotros. Mire, no sé si a usted le pasa, pero uno tal vez va en la calle, pero en su corazón hay un corito, hay un canto. Y va cantando y va alabando al Señor en su corazón. Y hasta se ríe solo. Y alguien dirá, bueno, este señor se puso loco, esta señora, o qué le habrá pasado. Y uno se va riendo. ¿Por qué? Porque está en amores con el Señor. Porque se goza y se alegra que el Señor, mire, su presencia es gloriosa, es maravillosa. El Señor le dice al pueblo de Israel, ¿qué te hice de malo? ¿Por qué me quitaste el habla? Como quien dice, ¿por qué no quieres orar? ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Qué triste, hermanos, cuando uno tiene amistades o algún miembro de la familia y uno está confiado y de un momento a otro le corta la palabra, ya no le habla. En nuestros medios, quizá yo, disculpe que voy a decir esta palabra vulgar, pero dice, le aplican la ley del hielo. Significa que aunque pase ahí cerca, ya no lo voltea a ver. Aunque lo mire que pase y usted le agita la mano y le hace saludo, solo le hace una mirada fría. Ya no contesta. Y dice uno, ¿pero qué le pasó? ¿Pero qué le hice yo? ¿No le ha pasado a usted así? ¿Pero qué le hice? ¿Será que yo le ofendí y no me di cuenta? ¿Será que yo le hice algo malo y no lo recuerdo? Qué feo, qué triste. De verdad que siendo uno humano y siendo malo comparado con Dios, qué triste. Pero, y ahora comparado con Dios, el Señor le dice a Israel, a ver, ¿qué te hice yo? ¿En qué te fallé? ¿Qué injusticia cometí contigo? ¿Por qué estás frío? ¿Por qué estás indiferente? ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué ya no me sirves? ¿Por qué ya no me buscas? ¿Por qué te cuesta asistir a la iglesia? ¿Por qué te cuesta servir a Dios? ¿Por qué? El Señor tiene esta pregunta, amados hermanos. ¿Qué fue lo que vieron? Muy bien. Nos sigue diciendo la palabra. Israel era fiel. Israel era fiel al Señor. Jeremías capítulo 2, versículo 1 a 3. El Señor está haciendo aquí, ¿qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Un historial. Amada iglesia de Jesús, el Señor nos está haciendo un historial. ¿Por qué usted ya no ama al Señor? ¿Por qué no está ardiente su amor al Señor? ¿Por qué no le sirve con amor? ¿Por qué no se sacrifica y se esfuerza por el Señor como lo hacía cuando usted estuvo en sus tiempos de amores con el Señor? Mire lo que dice Jeremías, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Mire, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. El Señor se está recordando de esos tiempos hermosos.
¿Usted tuvo tiempos hermosos con el Señor? ¿Lo sigue teniendo? Así de hermosos. Mire, veamos lo que dice en la versión de las Américas. En la versión de las Américas nos sigue diciendo esta palabra. Vino a mí palabra del Señor diciendo, ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. El Señor se acuerda del cariño que usted le tuvo. El Señor se acuerda del amor con que le servía, del sacrificio. Quizás usted dejaba de comer porque ya no le daba tiempo y corría para estar puntual en el culto. Posiblemente usted de su trabajo salía aún con la lonchera en su mochila o en su bolso y de una vez se iba para la casa de Dios para el culto. Mire, no le importaba que estuviera lloviendo, no le importaba ninguna cosa, como el pueblo de Israel. Dice el Señor, te llevé por terrenos, por lugares donde no había camino, no había gente, no habían vecindades, los pies de los humanos no habían pasado por esos caminos, eran caminos difíciles. Ahí te llevé. Israel iba. ¿Cómo iba Israel? Con cariño, con amor para el Señor. Así iba el pueblo de Israel. Entonces le recuerda al Señor, esto es como una pareja de esposos, como un matrimonio, que cuando está recién casado, ¿dónde te pongo? Que no te alumbre el sol para no quemarte, o que no se te pare una mosca para que no te sientas incómodo. Y todos son amores, 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 y perdón si hay alguna falta. Pero conforme fue pasando el tiempo y fue entrando el aburrimiento y fue entrando la falta de respeto, entonces ya la esposa ya no le sirve al esposo. Mire, ya no le sirve con amor, ya no le sirve con cariño. El que le dice, sirva si usted quiere, sírvase, ahí está la comida, agarre, sírvase. Lastimosamente yo vi una escena una vez, no estoy buscando juzgar a nadie, pero hace años yo vi una escena de una familia que por casualidad yo estaba ahí. La señora, la esposa, le sirvió a los hijos, le sirvió a las hijas, le servía a todos. Era una familia de escasos recursos donde tenía una olla de frijolitos, le sirvió a todos. Y al esposo no le sirvió nada. Y yo me admiré, ¿verdad? Que no le sirvió nada. Y viene el esposo, fue a buscar cómo servirse él mismo. Y luego, en la olla de los frijolitos, no quedó para él. La señora no se acordó de él, ni le sirvió, ni le dejó nada. A mí me partió el corazón ver a ese señor, que él fue a traer sus tortillas de ahí donde estaban el recipiente con las tortillas, y luego fue a meter su mano adentro de la olla, a pasar la tortilla hacia adentro de la olla, para ver si manchaba algo de frijolitos su tortilla, y para comerlo así, porque la señora no lo tenía él en la cuenta. ¿Cuántas veces nos pasa así a nosotros como iglesia de Jesús? ¿Cuántas veces nos pasa así que nosotros estamos en afán y ansiedad? Estamos ocupados en muchas cosas de esta tierra. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y nuestro interés y enfocados en todas las cosas de este mundo, en todo lo material. Y Dios, que es nuestro amado y bendito Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, solo nos
ponemos a la orilla de la cama por la noche un ratito y 2 palabras, Señor, muchas gracias por este día. Qué bueno, Señor, que me permitiste hacer todo lo que tenía que hacer. Gracias, cuídame, cuídame, cuídame. Muchas gracias. Yo me voy a dormir. ¿No es así lo que aquellos creyentes fríos y tibios o apóstatas han caído? Y los apóstatas ni siquiera se acuerdan del Señor. El Señor entonces pregunta, ¿qué mal te hice para que me trates así? ¿Todavía estamos aquí, hermanos? ¿Qué mal hice, dice el Señor, para que estés así aburrido, amargado, enojado, aburrido de la vida cristiana? ¿Qué mal? Qué doloroso y qué triste, hermanos, que nosotros tengamos así a Dios como iglesia de Jesús a estas alturas del partido, a estas alturas que el Señor está pronto a venir. A este tiempo, que es tiempo de buscar su trono, buscar su presencia, buscar la unción del Espíritu Santo para mantenernos encendidos para el día del arrebatamiento, para amarle, porque Él es Dios, porque Él se lo merece, porque es nuestro Dios. Entonces el Señor sigue diciendo al pueblo de Israel, esta situación tan horrenda donde el pueblo de Israel cayó. Nos sigue diciendo así el Señor, esa pregunta al pueblo de Israel, que ellos eran, ¿qué es Israel? La pregunta que tenemos, 2 males, dice el Señor, ha hecho el pueblo de Israel, 2 males. Entonces, como el pueblo de Israel hizo 2 males, el Señor le hace una pregunta a razón de esos 2 males y dice, ¿Israel es siervo o es esclavo? Está esa pregunta, hermanos. Muy bien. Cuando la iglesia de Cristo está esclavizado, adorando a los Baales, adorando la idolatría, que no son precisamente los bultos, las estatuas, sino que todo lo que venga a ocupar un primer lugar en su vida, esa es su estatua. Entonces se convierte en un esclavo nuevamente, separado de Dios. Entonces dice el Señor, ¿es libre o es esclavo? Es la pregunta, a causa de esos 2 males. ¿Y cuáles son esos 2 males? Jeremías 2:13. Jeremías 2:13, el Señor nos dice esos 2 males. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esos 2 males son. Derivado a esto, ¿son libres? ¿Somos siervos de Dios? ¿La iglesia es siervo de Dios? ¿O es esclavo de estos males? Miremos. ¿Cómo es eso? Dejaron a Dios. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso. Él es la vida. El Rey. Mire, 2 males hizo el pueblo. Dejaron a Dios. Él es fuente de aguas vivas. Fuente de aguas vivas. Pero el pueblo le dejó. El pueblo dejó la fuente de agua viva que es Dios y se fue a cavar cisternas rotas al desierto. Cisternas que no pueden retener el agua porque están rotas. ¿Cómo están esas cisternas? Rotas. Pero qué trabajo, hermanos, el pueblo se busca a sí mismo, busca su esclavitud. Pensemos en el agua natural. ¿Alguna vez usted vivió en un lugar donde no hay agua?
En mi niñez, en el lugar donde nosotros vivíamos, no había llegado el agua potable a las casas. Tal vez usted recuerda, ¿verdad? Los que vivimos en este lugar. No había llegado el agua potable, solo habían lugares de agua donde le llamaban alcantarillas. Significa las alcantarillas que había agua potable, agua entubada, como se le dice hoy, y donde las personas íbamos a traer agua y llevarlo cada uno a su casa para tener agua, para beber, para su uso, para sus servicios. Pero para ir a traer ese agua, hermanos, era un trabajo. Pues ahora las generaciones en que estamos ya no conocen eso. Ahorita el agua está casi a la orilla de la cama, hermanos. Pero es un gran trabajo, hermanos, no tener agua entubada en la casa. Hay que irlo a buscar, hay que irlo a traer. Y si se termina el agua a la hora que fuera, hay que ver qué hace, llevar su recipiente, su tinaja, su cubeta, algo ahí para ir a traer el agua. Es un gran trabajo. Pero cuando ya llegó el agua, qué lujo, qué bendición, porque ya no tenía ese gran trabajo. El agua entubada llegaba hasta su cocina. Qué fácil es cocinar así, hermanas, que está ahí a la par su agua. Qué fácil. Podemos ver este ejemplo a lo que el Señor está diciendo en este asunto de las cisternas. Dios es la fuente de aguas vivas. Mire, la fuente. Una fuente es una fuente donde brota. Esa fuente no se seca. Esa fuente no llega a un momento calamitoso como el agua natural de hoy día, ¿verdad? Que tiene peligro, dice, de acabarse, de secarse, en fin. La fuente de Dios es inagotable. Río de Dios inagotable. Como dice en el libro de Ezequiel. Y el que el nadar en ese río, ¿qué va a pasar con ellos? Mire, tendrá vida y nunca padecerá de sed. El pueblo de Israel dejó esa fuente viva, dejó ese río de aguas vivas, donde ese río, hermanos, esa fuente, esa agua llegaba directamente a su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. No tenían que irlo a buscar, no tenían trabajos, sino que la fuente de Dios, el río de Dios llegaba directamente a sus corazones. Cuando oramos, cuando adoramos, cuando buscamos su presencia, vayamos a donde vayamos, abrimos nuestra boca, decimos 2, 3 palabras de oración, desciende la presencia de Dios. Eso no es su río. ¿Aún estamos, hermanos? Mire, el pueblo de Israel dejó esa fuente. Esa fuente tenía corrimiento, hermanos. Pero ellos fueron a buscar cisternas y para ajuste de penas, rotas. Y una cisterna, hermanos, las cisternas nos ayudan, hermanos, donde hay escasez de agua. A todos nos ayudan. Pero el agua que se deja guardada en una cisterna, ese agua con el tiempo ya no es sano, hermanos. Porque es un agua estancada. Es un agua encerrada. Pero el agua que tiene corrimiento, hermanos, como dicen unos, el agua que baja de la montaña, es diferente a un agua que está en una cisterna. Dios es la fuente de agua. Dios es el agua viva. Dios llega a nuestros corazones y satisface nuestra sed. Él nos llena de su poder, de su presencia. Él nos da gozo, nos da paz, aún en medio de tribulaciones y situaciones adversas. Pero las cisternas rotas que nosotros cavamos, que el pueblo de Israel cavó, eran las idolatrías. Ellos empezaron a adorar a los Baales.
buscaban a los Baales, y nosotros seguimos leyendo el libro de Jeremías. El Señor sigue diciendo a dónde ellos iban: debajo de los árboles, subían a las montañas a adorar a esos ídolos. Mire, se iban a los lugares dice el Señor, a lugares altos, a las idolatrías, a adorarles. El Señor les dice que allí ellos estaban fornicando y adulterando. Pero está hablando el Señor de una fornicación espiritual, porque en la palabra del Señor, Dios nuestro Padre, la figura de un esposo, la iglesia la figura de esposa. ¿Ve? Pero cuando la iglesia de Cristo ya no adora al Dios vivo y verdadero, sino adora a dioses muertos, está definitivamente cometiendo adulterio. Está dejando a su amado, está dejando al Dios vivo y está adorando a dioses muertos. El Señor le dice esas cosas. Entonces, para el pueblo de Israel, la cisterna, esa cisterna rota, eran las idolatrías. Ellos buscaban, mire, se hicieron esclavos de los ídolos, se hicieron esclavos de la tradición de aquel entonces. Y ni siquiera, no preguntaron por el Señor y no dijeron: ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está aquel Dios que nuestros padres nos contaron que cuando ellos eran esclavos, Él movió su mano y los sacó de la esclavitud, les hizo todos los favores, los trajo al desierto, no les faltó nada y luego les dio la tierra prometida? ¿Dónde estará ese Dios? Dice la palabra que ni siquiera preguntaron, como mucho creyente hoy en día. Vino a Jesús cuando estaba enfermo, vino a Jesús porque tenía un gran problema, pero qué bueno, gracias que por problemas o dificultades venimos a Jesús. Pero luego se le olvida, ya no dice: ¿dónde está aquel Dios que cuando yo estaba enfermo, yo fui a aceptarle como mi Señor y Salvador, me sanó? Tenía cáncer y me sanó, tenía diabetes y me sanó, tenía una enfermedad terminal incurable y me sanó. ¿Dónde estará ese Dios? Algunos ya no se acuerdan. Se les olvidó, ya no le aman y se volvieron como aquella esposa que ya no le preocupa agradar a su esposo, ni siquiera le sirve la comida, ni siquiera se preocupa en atenderlo, porque no le interesa, ya ni le cae bien. Qué doloroso, qué triste, hermanos, que la iglesia de Jesús caiga en ese cuadro, en ese papel, en esa situación. Entonces nos dice ahí la palabra que esos dos males hizo el pueblo. Dejaron lo fácil, lo maravilloso, lo glorioso, la fuente viva, el río de Dios que llegaba y conectaba directamente a ellos, a sus corazones, y ahora ellos están trabajando y son esclavos y esclavos buscando agua, y ¿por qué dejan lo que es real, lo que es bueno? ¿Qué es para nosotros las cisternas rotas ahora, amada iglesia de Cristo? Igualmente la idolatría al dinero, la idolatría a los negocios, la idolatría, hermanos, los placeres de este mundo, los afanes de la vida. Esa es la idolatría, esa es la cisterna rota. No voy a la iglesia porque estoy ocupado. No voy a la iglesia porque yo no puedo cerrar mi tortillería porque pierdo la ganancia. Su cisterna rota. Es que las empanadas, usted las empanadas, por eso es que yo, su cisterna rota. Es malo hacer una su ventecita, es malo tener una su tienda, es malo tener una su empresa, su negocio, una su cadena de tiendas, una su panadería, es malo. No, señores, no. Lo malo es idolatrarlo y olvidarse del Dios que le sacó de la esclavitud del mundo y hacer de esas cosas su ídolo y nunca saciarse. Entramos en egoísmo. Y como dicen vulgarmente, entre más tiene, más quiere. Y entre más tiene, se vuelve un egoísmo y deja y cambia esa clase de idolatría por el Dios vivo y verdadero.
se olvida del Señor y se convierte en un desconocido para el Señor. Y el Señor para él se vuelve un desconocido, como que se vuelve una carga, como que no quiere ni ir a la iglesia. Mire, qué terrible situación en que cayó el pueblo de Israel y la iglesia de Jesús en estos tiempos que estamos viviendo. Qué dura la situación, qué difícil, amados hermanos, amada iglesia de Jesús. Esas cisternas rotas de hoy en día son un gran trabajo, son una esclavitud. Y mire lo que dice el Señor en su palabra: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Si usted pone a Dios en el primer lugar en todos sus asuntos, en todas sus empresas, entonces el Señor, mire, dice, ¿sabe qué dice su palabra? El Señor honra a los que le honran. Si usted pone en primer lugar al Señor, Él le va a honrar a usted, porque usted le está honrando a Él. Lo que usted tal vez vendía en 2, 3 días, en un momento usted lo va a vender en su negocio. ¿Por qué? Porque usted tiene la fuente de agua viva. Usted tiene la fuente de agua viva. Mire, mientras que otros están de esclavos en aquellas cisternas rotas. Y ahí, esos son los males que el Señor le dice al pueblo de Israel. Esos son los males, amada iglesia de Jesús, que su iglesia está haciendo, valga la redundancia. Su pueblo está haciendo, esclavizados. Por eso el Señor hace la pregunta, derivado a esos dos males que hace su pueblo es esclavo o es siervo? Qué tristeza, hermanos, dejar lo mejor, lo maravilloso, que con el poder de Dios haremos proezas, dice la palabra. Pero sin el poder de Dios, la esclavitud, y como resultado, no puede buscar a Dios de verdad, no tiene tiempo para pasar de rodillas y disfrutar de la comunión con Él. Pasar de rodillas, hablar con Dios. Mire, tener intimidad con Dios a través de la oración, eso es disfrutar. Eso es ser libres. Y no que el que tiene cisternas rotas, mire, se arrodilla y dice, me tengo que apurar porque si no ya no voy a vender lo que tengo que vender y tengo deudas que pagar. O si no, le dice, se arrodilla y le dice, la estufa lo dejaste encendido. Ay, sí. Mire, la cisterna. Porque no tiene a Dios. Se arrodilla delante de Dios y luego le salta un estorbo. Y luego le viene un estorbo. La cisterna rota. Hay que trabajar, hay que correr. Claro que hay que hacerlo, pero sin afán, sin ansiedad, poniendo a Dios en el primer lugar, honrando a Dios, estando encendidos en su poder, sirviendo a Cristo Jesús, hermanos. Porque miren lo que dice en el libro de Santiago, que acabamos de ver ese versículo antes que iniciáramos aquí la transmisión, que la fe sin obras es muerta. Si decimos que le pertenecemos a Cristo, que somos de la iglesia de Jesús, y usted no aparta un tiempo para servir a Cristo, esa fe es muerta. ¿Y cómo le vamos a servir al Señor? Miles de maneras, amando al prójimo, sirviendo al prójimo, extendiendo nuestra mano al necesitado, procurando, hermanos, amado pueblo de Dios, procurando que el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea predicado. Sea predicado, y para que sea predicado el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia debe estar unida. El pueblo de Dios debe estar unido y debe de estar bebiendo de la fuente de vida. De la fuente de vida, para no ser esclavo de estar excavando
cisternas buscando agua, cuando está la fuente de Dios, el río de Dios a sus órdenes, pero se fue porque no quiere a Dios, no ama a Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios y prefiere estar de esclavo. Entonces, eso es lo que el Señor dice a su palabra. Sin embargo, el Señor sigue ofreciendo a su pueblo. Isaías 55:1. El Señor le dice a su iglesia, el Señor le dice a su pueblo ahora, como también se lo dijo a Israel: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¡Qué emoción! ¡Qué grande emoción, amada iglesia! ¡Qué grande emoción! El Señor sigue hablando y sigue diciendo a su pueblo, iglesia: tú estás esclavo, ya no puedes venir al culto. Venís, pero te pones a cabecear porque estás muy agotado, madrugaste mucho, estás trabajando en la cisterna rota. No, mijito, no, hijita, no hagas eso. Es lo que el Señor nos dice ahora como iglesia que somos. No hagas eso. Mira, te presento mi río. Te presento mi río. Te lo conecto a tu casa. ¿Dónde está su casa? Lo conecto a tu casa. Mire, no andes con tus tinajas por ahí. Tu tinaja de ajuste de penas está roto. ¿Qué trabajo tienes, mijito? Por Dios, hijita, no lo hagas. Te presento ahora mi río, mi grande río, y que viene. ¿De dónde viene ese río? ¿Cómo dice el canto? ¿Cómo dice la Biblia? Del umbral del trono de Dios. ¡Aleluya! ¡Grito de júbilo! ¿Es la iglesia siervo de Dios o esclavos? Esto va a cambiar mucho, hermanos. De ahí se deriva, o es esclavo o es siervo. O anda con su tinaja seca y rota para arriba y para abajo, madrugando, desvelándose, amargado, enojado, vacío. O está nadando en el río de Dios. El Señor le sigue ofreciendo en Isaías, el pasaje que acabamos de leer. Muy bien. Entonces, el Señor sigue hablando al pueblo pecador, al pueblo de Dios, que no le da temor de Dios pecar, que eso es grave. Eso es poner otras cosas en el primer lugar antes que a Dios, es idolatría. Entonces el Señor sigue diciendo aquí en su palabra, amados hermanos, Jeremías capítulo 2. Jeremías 2, 22 a 23. Veamos la salida a esto. Esto tiene una salida, hermanos. Alabado sea Dios. Glorificado sea el Señor que tiene una salida. Dice aquí: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Veamos estos dos versículos. En el primer versículo el Señor dice: mira iglesia, mira pueblo de Dios. El Señor le decía a Israel y nos dice hoy a la iglesia de Jesús: la mancha de tu pecado está muy profundo. Eso de haber dejado a Dios vivo y verdadero, al Dios todopoderoso, eso no es cualquier cosa. Si usted lee los otros versículos de Jeremías, dice: escucha pueblo, pero ni los idólatras dejan a su Dios. Los idólatras no cambian a su Dios.
No cambia. Eso no lo digo yo, se lo dice la Biblia. Bueno, los de transmisión de repente me encuentran ese pasaje. Ahí está en Jeremías. Dice en el capítulo 2, recuerdo yo que está, o 3, dice, los idólatras, los baales, dice, no cambian a su Dios. No lo cambian por otro Dios. Yo no me lo estoy inventando, no se enoje conmigo. Ellos, dice la palabra, no cambian a su Dios. Pero el pueblo de Israel sí cambia a su Dios por los baales. ¿Qué calamidad la del pueblo de Dios, hermano? Qué grande calamidad. Entonces, por eso es que su pecado es grave. ¿Se da cuenta que su pecado es grave? No se da cuenta. No. Ellos dicen, no, yo no estoy adorando a los baales. Uy, esa es una acusación. Esa pastora acusa, ustedes ya no le escuchen, acusa. No, hermanos, es la palabra. Es la palabra. Entonces, ese pecado es tan grave que si es una mancha tan dura y tan fuerte, hermanos, eso no sale con jabón. Con eso no hay blanqueadores, detergentes, cloro. Bueno, tal vez usted dice una marca de cloro que yo conozco, ¿verdad? Pero aquí el Señor, mire, nos pone este ejemplo. Aunque te laves con gelejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Ahí va a estar. Ahí queda esa mancha. Ahí está impregnado. Eso no es fácil. Y para ajuste de penas se niega al pueblo y dice que no está pecando. En el siguiente versículo, en el 23, vea lo que dice. ¿Cómo puedes decir no soy inmundo? El Señor le dice y se defiende. Se defiende el pecador. Se defiende el pecador. Se defiende el pueblo de Dios. Dice, no, yo estoy fiel. Yo sirvo a Dios. Usted va al culto, hermano. Todos los cultos. Y ni es cierto, hermanos. Ahí hasta mentimos. ¿De qué tema predicaron? Sería bueno preguntarle al mentiroso, ¿verdad, hermanos? Ay, yo voy a los cultos. A mí me quieren acusar o algo. Y el Señor dice, ¿cómo puedes decir no soy inmundo? Nunca anduve tras los baales. Mira tu proceder en el valle. El Señor le señala el lugar donde adora a esos ídolos. Conoce lo que has hecho, le dice el Señor. Y mire, le dice este nombre. Dijera que tuerce su camino tan fácil. Tuerce su camino y se niega y no lo acepta. Entonces, eso es terrible, hermanos. Eso es duro. Eso es difícil delante de Dios. Por eso la iglesia tiene que tomar muy en serio el llamado de Dios al verdadero arrepentimiento. No sé si me encontraron el versículo. ¿Aún no lo han encontrado? Muy bien, lo vamos a encontrar más adelante. Usted búsquelo ahí en Jeremías en los primeros 3 capítulos, por ahí está. Bien, el Señor entonces, hermanos, anhela que su pueblo sea un pueblo que manifieste que de verdad le ama y de verdad le conoce. Que sí le conoce. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y la palabra del Señor nos enseña que si somos creados a su imagen y semejanza, entonces nosotros amamos a Dios y como le amamos, hacemos su voluntad y como su naturaleza es santa, su naturaleza es perfecta, entonces nosotros vamos perfeccionándonos y perfeccionándonos cada día, cada vez que busquemos más al Señor, nos vamos más adentrando en las aguas, en el río de Dios, mire, para irnos perfeccionando hasta llegar a la medida que el Señor ha puesto, y la medida es la vida de santidad. Esa es la medida. Dice aquí, Levítico capítulo 11, versículo 45. Nos dice así el Señor, porque yo soy Jehová,
que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Dios es nuestro Dios? Seguro. ¿Dios es nuestro Dios? Entonces dice el Señor en su palabra, mire, que Él nos hizo sacar del mundo de pecado y maldad y nos trajo a sus caminos para que nosotros seamos sus hijos y Él sea nuestro Dios. Bien, gracias hermanos, como que ya encontraron el versículo, ya lo encontraron, muy bien. Veamos, Jeremías 2:11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, lo aclara el Señor, mire, aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Ahora pregunta, ¿acaso las naciones cambian a sus dioses? ¿Hay alguien aquí todavía? ¿Ha cambiado los pueblos, cambian sus dioses? No los cambian. Sin embargo, la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel se dio los lujos y todavía se negaba. Entonces, qué peligroso es esto, hermanos. Muy bien. ¿Qué anhela Dios entonces de su pueblo? Que sea su pueblo, verdaderamente su pueblo, y que sea santo y que le ame de verdad. Vamos a ver Isaías 1:18-20. Este es un llamado de Dios. Pero tenemos como nuestro tema esta pregunta: los dos males que ha hecho el pueblo de Dios. Bien, dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué más? Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si quisieres, dice el Señor, y si oyeres, comieres el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No podemos aludir, no podemos escapar estos versículos, que nos cuesta ponerlos y leerlos, porque no queremos herir a nadie, no queremos que alguien diga que lo estamos acusando, sino que estamos nosotros, amados hermanos, por decir algo, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestros ojos espirituales a la verdad de Dios, para que como pueblo de Dios no durmamos y que Dios nos dé un corazón arrepentido, completamente arrepentido, y que nos levantemos. La iglesia de Jesús, el pueblo de Dios, tiene una gran dicha, una grande bendición. Aunque los jabones, los blanqueadores, ni cloro, ni detergente más poderoso puede quitar la mancha del pecado. Mire, pero mire lo que dice la palabra del Señor en San Juan 1:4-5, y luego nos vamos hasta el versículo 7. Dice así la palabra, esta grande dicha que nosotros tenemos. Ya vamos terminando, amados hermanos. Dice así, hablando del Señor Jesús, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 7. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Amén. Jesucristo vino, hermanos, y vino a entregar su vida en la cruz del Calvario. Vino a derramar su sangre, y su sangre es poderoso para quitar la mancha de nuestros pecados.
Su sangre es poderosísimo para quitar toda mancha de maldad y de pecado para aquel corazón que se arrepienta de verdad. Entonces tenemos esa grande dicha. La sangre de Jesús derramada en la cruz, porque recuerden que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dejamos esta palabra para usted, amada iglesia. Cristo vino entonces a darnos salvación, perdón de pecados. Vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Vino, hermanos, para darnos vida eterna. Así es que tenemos salida, tenemos solución, hay remedio, hay medicina. Cristo es el remedio. Cristo es el remedio de Dios. Dios mandó esa medicina. Dios mandó ese remedio y es Cristo Jesús. A Él vengamos, pidámosle perdón y no hagamos como hizo Israel, que decía: no, yo no estoy haciendo eso, yo no estoy adorando los Baales, yo no, reconozcamos para que tengamos perdón y para que como iglesia de Cristo, como pueblo de Dios, heredemos las promesas que el Señor tiene preparado. ¿Cuáles son las promesas del Señor para su pueblo, para la iglesia ahora? En los últimos tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel capítulo 2 y versículo 29. Esa es la promesa, a estar en avivamiento, andar de poder en poder, andar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, aunque aún estamos en esta tierra donde hay muchas dificultades, donde muchas veces no tenemos las cosas que hemos deseado, muchas veces nos quedamos sin que no tengamos respuestas a algunas cosas. A veces Dios no nos da las cosas que pedimos porque si no son de su voluntad nos va a afectar, no nos va a ir bien. Qué bueno, porque tenemos Padre en los cielos, tenemos un Dios que nos guía, que nos dirige, hermanos. Pero su iglesia debe estar, mire, encendido en el poder de su presencia. Gracias, hermanos. Dice: después de esto derramaré. Se fue la luz, volvió. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños. Y luego, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Vean lo que dice la palabra. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aleluya. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Aleluya. ¿Cuál es entonces la dicha de la iglesia? Andar en el Espíritu, vivir por el Espíritu. Mire, ser el instrumento de Dios en esta tierra y no estar tibia, no estar fría, no negar su pecado, sino más bien confesarlo delante de Dios, como dice el Señor: el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, pero aquel que no confiesa, el que niega sus pecados, no va a alcanzar misericordia. Miren, entonces qué maravilloso es Dios. Y qué bueno que la iglesia se levante y que haga la obra por la cual Dios la ha puesto en esta tierra. Vamos a orar, puestos en pie, amados hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, abre los ojos de nuestro entendimiento. Abre los ojos, Señor, de nuestra comprensión, para que nos demos cuenta, Señor, de nuestro estado como iglesia, nuestro estado de frialdad, de estancamiento o de acomodamiento.
Eso no es el propósito que diseñaste para tu pueblo. El propósito es un propósito esencial. Le has dado poder, has dado autoridad a tu pueblo, has desatado la unción de tu Espíritu Santo sobre tu pueblo en estos últimos días, en estos últimos tiempos, como dice tu palabra, antes que venga el día espantoso, los días de juicio, los días de tiniebla, los días de dolor, los días sin sabor. Antes que eso aparezca, tu palabra dice que tu iglesia, tu pueblo, tiene un papel importante en esta tierra. Es luz, es sal, es tu instrumento. La iglesia de Jesús es la mano de Dios en esta tierra. La iglesia de Jesucristo son los pies del Señor que van para hablarle al pecador, que van a orar por los enfermos, que van a buscar al perdido, que van a socorrer a aquel que necesita ayuda espiritual. La iglesia de Jesús tiene una misión y la unción del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu, está a la disposición para que todos lleguemos al propósito diseñado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, el acomodamiento en que hemos vivido. Pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Renunciamos a las idolatrías, a los baales modernos. Renunciamos en el nombre poderoso de Jesús. Y nosotros, Padre, venimos a ti para decirte, tú eres nuestro Dios, el Dios a quien nos debemos, el Dios a quien amamos, el Dios a quien servimos. Anhelamos, Señor, hacer tu voluntad. Muchas gracias, Señor. Si alguien quiere recibir a Jesús, ore conmigo estas palabras. Señor Jesús, te acepto ahora como el único Salvador de mi alma. Reconozco, Señor, mis pecados. Reconozco, Señor, que mis pecados me tienen separado de ti. Vengo, Señor, a pedir que me recibas, pues te acepto como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi alma, Dios. Te entrego mi corazón. Gracias, Señor, por amarme. Gracias por tu sangre derramada en la cruz por mis pecados. Creo en tu sangre que me limpia, que me purifica, que me perdona. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Renuncio a todo aquello que me aparta de ti, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Gracias por esta oportunidad que tenemos. Muchas gracias, Señor. Recibe el honor, la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amada iglesia, amados hermanos, amigos. Dios nos bendiga y que sigamos nosotros con gozo, con alegría, porque tenemos un Dios muy bueno. Muy buenas noches a todos. Amén. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate
Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.